¿Cómo hicieron otros pueblos, otros países para resolver problemas que los argentinos todavía no logramos resolver? ¿Cómo han hecho otras sociedades con mucho menos recursos que la Argentina para poder vivir mucho mejor que la Argentina? Para poder tener mejores rutas, caminos, ferrocarriles, escuelas, hospitales, viviendas. ¿Cómo lo hicieron? Para poder desarrollar una infraestructura de ese nivel, todos los especialistas coinciden que primero, como condición imprescindible, condición necesaria, hay que lograr estabilizar la macroeconomía. Recién ahí se podrá pensar en inversiones de infraestructura de mediano y largo plazo que redunden en el beneficio de todos los argentinos. ¿Qué tal si te digo que la vida de muchas personas en este país dependen de unas cuantas presas? Como decía Julio, aquí gran parte está hecho por los holandeses, o sea que estos lagos no son naturales y principalmente se debe a la masiva extracción de turba. Detrás de mí se encuentra una máquina que se solía usar para la extracción de turba y esta máquina viene siendo la única que de vez en cuando aún se enciende y que está completa porque ya hoy en día no se usa. Déjame explicarte exactamente cómo funcionaba esto. La turba es un material orgánico formado durante los años por la descomposición de materia vegetal. Se encuentra sobre todo en lugares húmedos como pantanos. Aquí en Vinkenveen la solían sacar y luego lo entraban en esta máquina, la cual lo molía y exprimía. Finalmente se dejaba secar en un lugar por un tiempo y después se usaba como combustible. La extracción de tanta turba hizo que Vinkenveen se convirtiera en un lugar único. Pero otra cosa muy interesante es que aquí viven personas a pesar de todo el agua. ¿Y de qué manera? Mientras tanto, déjame recordarte que Holanda es conocida por los quesos, los tulipanes, las bicicletas y la zona roja. Y claro, el agua, que es la invitada especial y por lo tanto es la estrella en la vida cotidiana. Al menos eso es lo que dicen. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿quiénes son verdaderamente los invitados? ¿El agua como tal o nosotros los que vivimos aquí? Veamos, hoy en día es casi imposible hablar de Holanda sin mencionar el agua, ya que una parte del país está debajo del nivel del mar y otras partes están hechas literalmente encima del nivel del agua. Pero ¿qué tal si te digo que Holanda no es el único país que pasa por esta situación? Por ejemplo, hay países como Israel, Palestina, Estados Unidos, Azerbaiyán, Irán, Rusia, Alemania, Suecia, México, Tailandia, Guyana, Kazajistán y Venezuela. Algunos de los lugares que se encuentran bajo el nivel del mar de estos países mencionados sobrepasan por mucho los 7 metros de Holanda. ¿Qué es entonces lo que hace a Holanda tan especial? Los Países Bajos regularmente se ha visto afectado por las inundaciones a lo largo de los siglos, experimentando inundaciones tan fuertes que han muerto miles de personas por no tener una defensa adecuada. La batalla holandesa contra el agua ha sido una lucha para prevenir las desastrosas consecuencias de las inundaciones. Con el tiempo, Holanda ha aprendido a lidiar con estas adversidades a tal nivel que hoy en día tiene una relación única con el agua. Es a la vez su mejor aliado y a la vez su peor enemigo. Casi un tercio de los Países Bajos se encuentra bajo el nivel del mar. Y la parte más honda, o sea, la parte más baja, se encuentra unos 7 metros bajo el nivel del agua. Si los diques se rompieran, y eso es algo perturbador, casi el país completo se hundiría. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron otros pueblos para poder estar mucho mejor que nosotros, empezando con mucho menos? ¿Cómo hicieron para ocupar un lugar importante en el mundo, para tener un alto nivel de vida, con una dotación de recursos mucho más escasa al origen que la que tiene nuestro país? Una lección importante para los argentinos puede ser cómo hicieron los holandeses para crear ese emporio de comercio, de riqueza, de desarrollo, en un lugar tan pequeño, con tantas dificultades geográficas, climatológicas. Por eso estamos con la embajadora, y es un gusto estar con la embajadora de los Países Bajos en la Argentina, Annemieke, tengo que leerlo porque Verriep. Me impresiona la Annemieke pronunciación. Verriep. Sí.
El holandés suena a veces parecido al alemán en algunas conjugaciones y algunas pronunciaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo hicieron los holandeses? Bueno, primero gracias por la introducción, que uno representando el reino de los Países Bajos, porque precisamente en el reino es parte también de la contesta, creo. Me hace sentir muy bien ser introducido de esa manera. Hasta he aprendido de no hablar de Países Bajos como un país pequeño, sino mediano. Okay. Decir eso en Argentina debe sonar en extraño, Europa es ¿no? mediano. En Europa es mediano. Exacto. Bueno, yo creo que mucho tiene que ver, bueno, ya está en el país, en el nombre de nuestro país, Países Bajos. Casi un tercio del país está debajo del nivel del mar. O sea, para sencillamente sobrevivir siempre hemos tenido que aprender a vivir con el mar y contra el mar, protegernos contra el mar. O sea, yo creo que eso ha causado algo en nuestro ADN, primero de siempre trabajar juntos para buscar soluciones, para convivir con el mar, para crear diques y también traducir una crisis en una oportunidad. Y yo creo que ahí está una parte clave de la contesta. En el 53, hace 70 años, este año tuvimos unas inundaciones terribles. ¿Las inundaciones en los Países Bajos son por el crecimiento del mar o por el río? Por el mar, las dos cosas. Sí, las dos cosas. Es porque hay mucho mar, hay lagos, o sea, hay agua por todas partes. Hay mucha agua. Y imagínate, un tercio del país está en realidad debajo del nivel del mar y más de la mitad del país en zonas de riesgo de inundaciones. O sea, es una forma de sobrevivir. Como ahora estamos siempre en todo el mundo buscando soluciones juntos para desafíos globales, nosotros siempre hemos tenido que hacerlo y siempre nos hemos necesitado mutuamente, conjuntamente para buscar soluciones. Por ejemplo, para manejar el agua. Y también, bueno, por convivir con el mar, yo creo que también ahí como ha surgido nuestro amor al mar y siempre hemos navegado. O sea, el comercio también es parte de nuestra ADN. O sea, el comercio, manejo del mar y buscar soluciones. O sea, la respuesta podría ser que son un pueblo sufrido, que el desafío del sufrimiento frente a ciertas inclemencias y problemas los ha, por un lado, unido, galvanizado y han desarrollado soluciones o respuestas muy creativas frente a esos desafíos. Sí. Lo han transformado en oportunidades. Exacto, hasta hemos creado tierra. Claro. Y esa tierra nueva es una palabra holandesa que no creo que tiene traducción, claro que debe tener, pero no recuerdo, se llama polder. Y lo llamamos como nuestro modelo, hasta en la política utilizamos este modelo para llegar a un consenso. Es escuchar las distintas perspectivas, conocer las distintas preocupaciones, oportunidades y buscar ahí el consenso, el punto medio. Y en realidad es una forma democrática que ya empezamos a utilizar en el siglo XVIII en juntas de mesa. O sea, ya teníamos hace siglos pasados juntas de mesas, juntas democráticas para ver cómo manejar el mar. Desde la Edad Media, los habitantes de los Países Bajos vienen conquistando tierras al mar para convertirlas en campos de cultivo. Estas tierras, llamadas pólders, están situadas a nivel del mar o por debajo de este, definiendo un estado que, pese a su reducido tamaño, es uno de los más densamente poblados del mundo y una potencia en la exportación agrícola y lechera. Sus dos principales ciudades, Ámsterdam y Róterdam, se construyeron sobre tierras ganadas al mar. Los Países Bajos cuentan hoy con más de 3.000 pólders.
que se corresponden a una cuarta parte del territorio holandés, el más rico y fértil, los cuales han evolucionado y siguen haciéndolo en función de las necesidades del país. La expansión del territorio requiere una continua inversión económica en infraestructuras, casi el 30% del PIB nacional. El Mar del Norte intenta recuperar aquello que le ha sido arrebatado, y si no lo consigue es gracias a un extenso sistema de diques y obras de ingeniería que protege los pólders de sus ataques. Los molinos de viento sirvieron para drenar agua en el pasado. Pese a los esfuerzos por controlar al mar, en ocasiones han ocurrido catástrofes, pero los holandeses siempre han respondido desarrollando nuevas tecnologías y construyendo infraestructuras más eficaces y robustas. En 1927, una década después de que el Mar del Norte castigara con terribles temporales al país, se construyó el dique de cierre que estamos viendo. Tiene 30 kilómetros de largo. Aunque las tecnologías y materiales empleados han ido variando con el paso del tiempo, el proceso de extracción de tierras del mar en Holanda siempre ha seguido los mismos pasos, aunque las tecnologías y materiales empleados han ido variando. Los molinos de viento fueron empleados no solo para moler grano y serrar madera, sino también para bombear y eliminar el agua sobrante de los pólders. Los molinos de viento usados para moler cereales comenzaron a construirse en Inglaterra y Francia a finales del siglo XII, aunque ya eran usados en territorios conquistados por el Islam desde el siglo IX. Los habitantes de Flandes, sin embargo, pronto aprendieron a darles un nuevo uso. Con ellos y la ayuda de diques comenzaron a drenar humedales y pantanos para convertirlos en tierra firme. Entre los siglos XVII y XVIII se construyeron en los Países Bajos cientos de molinos para bombear agua, lo que permitió generar miles de kilómetros cuadrados de pólders. Ya en el siglo XIX los molinos fueron sustituidos por estaciones de bombeo a vapor. Los pólders siempre se construyeron sobre zonas cubiertas de agua marina o fluvial de poca profundidad, al nivel del mar o por debajo de este. En total, son casi 7.500 kilómetros cuadrados de tierra los que los holandeses han logrado arrebatar al mar. Sin sus infraestructuras, hoy el país sería una cuarta parte más pequeño. La construcción de este dique de cierre empezó en enero de 1927. Se trabajaba en 4 lugares diferentes, ambos extremos, y 2 islas especialmente construidas para la obra. El material más utilizado serían restos morrénicos glaciales heterogéneos, que además de haberse demostrado científicamente mejores que la arena o la arcilla puras, tenía la ventaja de ser un material ampliamente disponible en Holanda. Los cimientos del dique son bloques de piedra hundidos. El material de construcción fue esencialmente marítimo, con barcos que depositaban el material morrénico en 2 líneas paralelas siguiendo el trazado previsto. El espacio entre ellas era llenado con arena hasta que sobresalía sobre el nivel del mar, y entonces se recubría con una gruesa capa de material morrénico. El dique emergido se reforzaba desde tierra con rocas basálticas y mallas. Finalmente el dique se elevó aún más con arena y arcilla, donde se plantaba hierba. La construcción progresó más rápidamente de lo que estaba previsto. 3 puntos del recorrido donde había profundos canales y donde las corrientes eran bastante fuertes no resultaron tan problemáticas como se esperaba. Durante la ejecución, entre 4.000 y 5.000 obreros trabajaron continuamente, aliviando los problemas de desempleo que siguieron a la Gran Depresión.
El dique de cierre fue oficialmente inaugurado el 25 de septiembre de 1933. La cantidad de material utilizada se estima en 23 millones de metros cúbicos de arena y 13,5 millones de metros cúbicos de material morrénico. ¿Cómo hicieron holandeses y tantos otros pueblos para, con mucho menos que nosotros, lograr estándares de vida muy superiores a los nuestros? Yo te escuchaba, Luis, en tu introducción y pensaba, los recursos naturales que Argentina tiene siempre son recursos en potencial, siempre hay que pensarlos en términos potenciales. ¿Qué quiero decir con esto? El recurso está, pero si no hacemos lo necesario para extraerlo, para ponerlo en valor, para darle valor agregado a ese recurso va a quedar allí, en ese, digamos, en un estado de latencia. El caso típico vaca muerta, que es una vaca muerta enterrada todavía. Exactamente, y que por suerte ahora contamos con este primer tramo del gasoducto que va a ser muy significativo para poder poner en valor una enorme producción que tenemos, el segundo, digamos, pozo no convencional de gas y petróleo del mundo. Bueno, ¿cómo hicieron entonces estos pueblos? Bueno, básicamente, primero teniendo una enorme estabilidad macroeconómica. Parece de sentido común, pero la Argentina no ha logrado en estas décadas ponerse de acuerdo en cuestiones que son centrales. Equilibrio presupuestario, estabilidad monetaria, necesidad de contar con acuerdos básicos que permitan decir cómo y de qué manera vamos a financiar al Estado. Este tipo de cuestiones que han sido resueltas en los países europeos, caso de Holanda en particular, pero digamos en los países desarrollados eso es hace muchos siglos ya, es absolutamente vital. Por eso me parece que es central que lo primero tenga que ser como el sustrato, ¿no? Lo subyacente a un programa de infraestructura que necesitamos dar en la Argentina es eso. O sea, sin estabilidad macroeconómica es prácticamente imposible pensar en un desarrollo de infraestructura, etc. Exactamente, digamos, porque infraestructura es largo plazo, pensar en el largo plazo. En una economía como la Argentina, una sociedad como la Argentina, que estamos pensando semana tras semana y no podemos planificar más allá, es muy difícil que haya inversiones que, insisto, son inversiones de 20, 30, 40, 50 años y que hay que pensar la manera de financiar esas inversiones. Ese es el punto de fondo. Si no tenemos largo plazo, no hay capacidad de tener infraestructura. Y los países desarrollados han logrado conseguir el largo plazo y por eso han conseguido el financiamiento, que es una pata clave para estos proyectos, que son en general proyectos de una magnitud muy significativa y que requieren obviamente un financiamiento importante. Si alguna vez el no tener un terreno donde construir ha sido un gran problema, los holandeses han encontrado la solución: robarle un poco de espacio al agua. Es así como construyeron esta gran provincia, Flevoland, donde solo había agua. Ahora viven más de 400.000 personas, rodeados de increíbles paisajes verdes y con mucho espacio para la creatividad. Flevoland es la provincia más joven de los Países Bajos, constituida apenas en 1986. Es la única formada solo por polders, dos gigantescos polders, el Noordoostpolder y el Flevopolder. Este último el más grande de su tipo y considerado en ocasiones la isla artificial más grande del mundo. Los polders son terrenos robados al agua utilizando diferentes sistemas de drenajes y diques. Suelen decir recuperados del agua, pero a decir verdad, estas tierras jamás habían existido. Holanda está llena de estos polders, pero ciertamente el Flevopolder destaca por ser el más grande, con unos 970 kilómetros cuadrados, mucho más grande que Aruba y Curazao juntos. A su vez, el Flevopolder está compuesto por dos polders, separados por un gigantesco dique, conocidos cada lado como el Zuiderlijk, polder del sur, y el Oostelijk, polder del este. El Flevopolder está conectado a tierra firme solo por puentes. Es por eso que suelen decir que es una isla artificial, nada más y nada menos que la más grande del mundo. Pero realmente lo que me causa más curiosidad es que esta provincia se encuentra aproximadamente a 4 metros bajo el nivel del mar.
más que el doble de mi altura, lo suficiente como para vivir preocupado. Flevoland tiene pocos lugares de interés, pero los pocos que tiene sí que son interesantes. Hay dos ciudades grandes, Lelystad, la capital de la provincia, y Almere, que es la ciudad más poblada de Flevoland. Ambas ciudades se encuentran en el Flevopolder. Es por eso que también este es el más importante de los dos. Hay muchas formas de llegar hasta el Flevopolder, todas con una vista espectacular. Recuérdense que está conectado solo por puente, entonces ese caminito desde otra provincia hasta entrar a la provincia de Flevoland, súper hermoso, de verdad. Pero si quieren una buena recomendación, les aconsejo venir por la carretera N302 que pasa por Harderwijk, una ciudad también muy recomendada, porque acá se encuentra el famoso acueducto de Veluwe Meer, que es un puente de agua holandés que se ha hecho muy viral. Pero ojo, porque para venir por ese lado tendrías que tener vehículo particular, ya que los trenes no pasan por esa vía. ¿Cómo hicieron países con muchos menos recursos que Argentina para estar mucho mejor que Argentina ahora? Desde hace tiempo, algunos, como el caso que venimos estudiando de Holanda y su desarrollo comercial, en calidad de vida, infraestructura impresionante, y otros países hace menos tiempo que han logrado esta paradoja que la Argentina no logra resolver. Un país lleno de recursos naturales como nosotros, que no podemos aprovecharlos, que no logramos utilizarlos para el desarrollo, para el crecimiento, para el bienestar de la población. Para tratar de entender este tema, en este capítulo, vamos a hablar con Ariel Korenberg. Montaña de trigo significa ese apellido. Así es. Profesor universitario, profesor de la UBA, de la UCEMA, de la Universidad de San Andrés, pero también con un rol político porque asesora a una de las precandidatas de la interna de Cambiemos, a Patricia Bullrich. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, ¿vos? Muy bien. Acá estamos. ¿Cómo hicieron? No sé, empecemos, pongamos de ejemplo a los holandeses si querés, pero hay tantos otros ejemplos de países, sociedades con muchos menos recursos que la Argentina, que están mucho mejor que nosotros. Bueno, depende de qué países hablemos. Comparado con otros países de América Latina, si te parece, tuvieron una trayectoria disímil hace poco. ¿Qué pasa? Que Brasil, Perú, Uruguay, que no tienen inflación, ¿cómo empezó esta historia? Y a partir de una crisis. Y a partir de esa crisis, la élite, el poder, las corporaciones entendieron que tenían que ceder poder a instituciones independientes de poder político. Te lo resumo. El Banco Central de Perú, de Brasil, de Uruguay, son independientes de poder político. No son herramientas de la política. De la política como lo es acá. Es una herramienta de política económica, de política monetaria, si vos querés. Y a partir de ahí se explica estos países cómo tienen recursos para destinar a la inversión. Y de ahí a la infraestructura. Porque si vos no preservás el poder adquisitivo de tu moneda, generás mucha incertidumbre constante, no tenés límites al poder, tu ahorro no va a estar dentro de los bancos. Y los bancos no se lo van a prestar a las empresas para que inviertan. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? El poco ahorro que hay va a financiar los déficits del Estado, nada más. Claro, exactamente como pasa ahora en Argentina, que vos tenés de los depósitos de los ahorristas, del otro lado, ¿a quién se lo prestan los bancos? Al Estado. Al Estado. En 70% en sus diferentes versiones. En sus diferentes versiones, LELIC, bono de distintos, L30, lo que dé. Entonces, ¿qué pasa en estos países? Como los europeos, como los países de al lado, los vecinos, Estados Unidos, además tiene la divisa clave. Claro, incomparable. Bueno, es incomparable ese incomparable. caso. Holanda también pienso, pero bueno, siempre hay que referirse ejemplos. Lamentablemente te tengo que decir Israel, que tiene una geopolítica, digo, lamentablemente en ese sentido, mirá de dónde parte, tiene una geopolítica adversa, geografía adversa, y aún así menos es más, y logró un proceso de desarrollo llevarlo del 30% del PIB de Estados Unidos a lo que es hoy de más de 80%. Cuando nosotros PIB per cápita. En los 60, nosotros eran PBI per cápita. Éramos el 60% del PBI de Estados Unidos. ¿Y ahora somos? Y ellos eran el 30%. ¿Y ahora somos? Menos del 30%.
Menos del 30. Menos del 30. O sea, Entonces, hemos descendido a la mitad aproximadamente. exactamente. O sea, hicimos una cruz. Estábamos acá, fuimos para abajo e Israel constantemente fue para arriba. Y eso se llama dos cosas. Constancia en el crecimiento. No es solo crecer mucho, sino no tener grandes crisis en el medio que te hacen perder la carrera de crecimiento y del desarrollo. Y además en una estabilidad macroeconómica constante, como logró Israel después de sufrir mega inflaciones en los 70. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la inversión? Prácticamente todo. Vos invertís en función de dos cosas. El costo de capital, y de ahí vamos a infraestructura, del costo de capital y también de la previsibilidad. Vos podés tener una tasa de interés alta cuando pedís prestado por diversas circunstancias, pero podés seguir invirtiendo si el país es estable y es previsible. El tema de la seguridad jurídica se traduce en esto. Si vos prevés hacia adelante un contexto estable, un tipo de cambio real, puede ser alto pero estable, y diversas condiciones para tu empresa, y aunque en un momento el costo del capital sea alto, vos lo vas a seguir haciendo. No es el caso de Argentina. Claro. No es solo la tasa de interés, el riesgo país y todo lo que podemos escribir ahí, sino la falta de previsibilidad por la cual vos haces una inversión privada en este caso y no sabes si la vas a recuperar. Ok. Yendo, si te parece, a infraestructura. Sí, es decir, Dale, pasando en limpio, dale. condición necesaria, imprescindible para poder pensar en un desarrollo de infraestructura, de inversiones de largo plazo, estabilizar la macroeconomía. Estabilizar la macroeconomía y que, así como decíamos a la salida del corralito, Sí. que se iba a terminar cuando los argentinos vuelvan a los bancos. Bueno, cuando los argentinos vuelvan a los bancos con sus ahorros, Acá, con sus ahorros, porque están desintermediados, están fuera de los bancos, y los bancos tengan capacidad prestable disponible, es decir, el Estado deje de dominar a los bancos y al Banco Central. Ok, bueno, saltemos Dale. a la infraestructura entonces. Entonces, vos necesitas capacidad crediticia Supongamos disponible que, de los bancos. supongamos que conseguimos eso. Vos necesitas que el Estado tenga acceso a créditos internacionales a baja tasa, a largo plazo, por lo tanto tiene que generar previsibilidad y eso, Tiene que tener buena reputación el Estado argentino. por supuesto, credibilidad, reputación y compromiso. Claro. Y que seas creíble, que es lo que hay que recuperar el año que viene. Ok. La palabra presidencial, que Ok. se respete. Supongamos que Eso es tenemos mucho. eso. Tenés eso. ¿En qué tenés que invertir? Porque acá también el dilema es ¿en qué tenés que invertir? Primero, finanzas públicas. El Estado tiene que financiar, en gran parte de la inversión en infraestructura es pública, directa o indirectamente. El manual de finanzas públicas estándar te dice, con los impuestos pago gasto corriente, eficiente, por supuesto. Y con el crédito, con la deuda pública, que no es ni mala ni buena, depende de las circunstancias. Y depende para qué lo uses. Exacto, la tenés que usar en inversión en infraestructura. Ok. Puede ser que lo obtenga el sector privado para hacer infraestructura. Que después la recupera con la rentabilidad. recupera, o puede hacerlo el Estado directamente. Pero acá lo principal es obtener crédito internacional a bajas tasas, que para eso está, te cuento. En las primeras 3 gestiones de kirchnerismo, directamente por mala gestión, quiero creer, no se accedió a numerosos créditos internacionales para hacer rutas. BID, Banco Mundial. BID, Banco Mundial, CAF. Ok. Ese es un primer punto. Segundo punto, ¿en qué lo invertís? Mi recomendación primero, obviamente, las señales de mercado, pero si tuviera que haber crédito, yo diría, Argentina necesita dólares, esos dólares los necesita ahorrar dentro del país, y para generar esos dólares vos tenés que invertir y generar un boom exportador. Por lo tanto, la inversión tiene que ser dirigida ahí. Te doy un ejemplo. Infraestructura que facilite exportar. las exportaciones. Como decimos los economistas, los transables. ¿Y qué serían? Te voy a dar un ejemplo en donde tenemos un déficit, que a mí me llama mucho la atención. Estamos de acuerdo que Argentina es un país agropecuario. Sin duda. Incluso el kirchnerismo actual, que le otorga dólar soja. Vive de eso. No le gusta, pero vive de eso. Todos vivimos de eso, lamentablemente. Digo, por depender de un solo sector. Ahora, ¿vos podés creer que la plena zona núcleo pampeana, para sacar la producción a puerto,
los caminos rurales son de tierra? Claro, no se puede creer. Más la infraestructura básica asociada de irrigación, acceso al puerto mismo, el tema de los ferrocarriles. Y ahí vos analizás distintos indicadores de déficit, de brecha de infraestructura, y estamos muy lejos incluso de Brasil, con Ahora, todos los Ariel, problemas que estaríamos descubriendo la pólvora porque el sistema argentino, el sistema ferroviario argentino lo desarrollaron los británicos con ese sentido. Hace 120 años, 140 años. Hay proyectos de esa época que todavía no se han concretado. Es muy impactante cuando uno recorre Ámsterdam Sí. y ve que Bonaparte lo transforma en Palacio Real, pero el edificio más importante de Ámsterdam, tal vez uno de los más importantes de Holanda, es el ayuntamiento, Sí. que es el gobierno de la ciudad y de los asuntos concretos, prácticos. Generalmente en las otras monarquías lo más importante, el edificio más importante era el Palacio del Rey. Sí. Acá era el ayuntamiento, después convertido en Palacio Real, pero eso es impactante realmente. Cómo se preocuparon mucho antes que otros Ya. de cómo gobernar con consensos, entender la disidencia, la opinión diferente. Ya, exacto, y en realidad desde siempre, tanto la administración a nivel nacional, el gobierno nacional casi siempre, no casi siempre, siempre es una coalición, también a nivel de ciudad. Y yo creo que en los últimos, digamos, 15 años, vemos también, o más tiempo, la importancia de las ciudades en todo el cambio, como el mundo es cada vez más, la población cada vez más vive en las ciudades, necesitamos otra forma de gobernanza y sobre todo buscar formas sustentables para poder acoger tanta gente. Entonces también, digamos, en la gobernanza a nivel de ciudad aumenta en importancia y también como la gente se siente identificada con su ciudad y sienten más confianza en la gobernanza local, que conocen al intendente, a la intendente, que Claro, no conocen claro. tanto. Y yo creo que eso también facilita de manera del siglo XXI la misma idea que se construyó hace 3 siglos de las juntas de agua. Y cada vez se está buscando nuevas formas de democracia y es precisamente otra vez juntar gente con distintas ideas de cómo desarrollar de manera sustentable dentro de una economía circular nuestras ciudades, es juntar esas. Ahora, ustedes podrían haber desarrollado toda esa habilidad y esa tendencia más que positiva al consenso y al acuerdo, pero haberla volcado, no sé, a la actividad agrícola nada más y estar ahí. Pero todo lo contrario, aprovecharon la ventaja comparativa enorme de estar en el delta del Rin, Sí. en la puerta de Europa, entre medio de Escandinavia y Francia e Inglaterra, ahí están. Ahí surgió el puerto, que sí tenemos algo más grande, que es el puerto más grande de Rotterdam, es el puerto más grande de Europa y también es muy innovador, que también por nuestra experiencia de cada vez innovar, buscar nuevas tecnologías, que antes pensábamos en Es un países... puerto muy competitivo. Es un puerto muy competitivo y muy innovador, utilizando también tecnologías a distancia, utilizando las más nuevas tecnologías y también utilizando ahora nuevas tierras cerca al puerto para almacenar nuevas formas de energía que vamos a necesitar en todo el mundo, del cual Argentina puede ser uno de los grandes productores. Uno de los grandes productores, claro. Belluwemier es el acueducto que ha causado grandes impresiones en los Países Bajos y en el resto del mundo, ya que es una pieza de arquitectura de transporte, bellamente diseñada que parece ser una ilusión óptica cuando se ve desde arriba. El Belluwemier es un puente acuático nombrado así porque atraviesa el lago artificial localizado en el centro de los Países Bajos, llevando así el mismo nombre. Ahora, tras grandes necesidades de transporte tanto terrestres como acuáticas que presenta la localidad,
se ha diseñado esta impresionante ingeniería que tiene mucha creatividad y que, aparte de haber logrado serviciabilidad, también es un atractivo turístico. La carretera continúa bajo 3 metros del agua a lo largo de 25 metros antes de volver a emerger al otro lado. El puente está en funcionamiento desde el año 2005, en donde este diseño único permite el flujo constante de tráfico por carretera al mismo tiempo que permite que los barcos grandes y pequeños pasen por encima. Los ingenieros probablemente seleccionaron este fascinante diseño para ahorrar dinero en relación con otras técnicas de paso de vías fluviales. Un túnel, por ejemplo, es una opción probablemente considerada, pero habría requerido mucho tiempo y esfuerzo con el mismo resultado final. Un puente de carretera también habría sido otra consideración de diseño, pero habría significado un presupuesto mayor y con más tiempo de construcción. Dado que el acueducto no necesitaba soportar un amplio tráfico de agua, se seleccionó un diseño de puente de agua más pequeño, ahorrando dinero, tiempo y recursos para la construcción de esta obra. La mayoría de los acueductos son básicamente puentes que se construyen sobre el agua, pero el acueducto Bellouimier es un puente para los barcos que navegan libremente, mientras que los que conducen en automóviles atraviesan un túnel debajo del puente. Realmente es una arquitectura muy bien diseñada, que respeta la naturaleza, cumple con las solicitaciones y es un atractivo por la ilusión óptica que presenta. Una vez más nos damos cuenta que la ingeniería y la arquitectura van juntas estableciendo nuevos límites de creatividad, en donde se rompen los esquemas para dejar de construir lo común y ordinario, siendo responsabilidad de estos profesionales que este mundo se vea con construcciones que vayan en juego con la naturaleza, es decir, creaciones propias de la mente humana. ¿Cuáles serían los casos más paradigmáticos que vos podrías analizar a nivel mundial, regional, ¿no? Bueno, a ver, yo, digamos, pensaba, por ejemplo, el caso argentino de finales de la década del siglo XIX, principio del XX. Principio del XX, con las grandes inversiones en ferrocarriles, por ejemplo, que hicieron los ingleses y que hoy siguen siendo, la red ferroviaria argentina es básicamente esa red, con algunos cambios, incluso te diría mucho menos, hoy tenemos mucho menos vías férreas disponibles que las que teníamos a principios del siglo XX. Ese es un dato, me parece, central. Eso fueron inversiones extranjeras. Inversiones extranjeras, inglesas, británicas, básicamente, que fueron pensadas para la inserción de la Argentina en un mundo en donde Inglaterra era la principal potencia global en ese entonces y que necesitaba las materias primas que producía Argentina. Ese fue el modelo agroexportador. El granero del mundo. El granero del mundo, el modelo agroexportador argentino. Bueno, el caso, por ejemplo, del desarrollo carretero en los Estados Unidos. También, digamos, la conexión entre la costa este y la costa oeste a través de ferrocarriles y también básicamente carreteras y autopistas, que hoy sigue siendo, digamos, el principal medio de conexión entre ambas costas en los Estados Unidos. Bueno, es otro desarrollo. Hay mucha evidencia incluso en la literatura académica que indica que la inversión en los Estados Unidos, en esas inversiones en carreteras, ha fomentado y ha creado ciudades y ha creado polos. Las Vegas es uno, por ejemplo. Que no existirían de otra manera. Que no existirían de otra manera. Y primero estuvo el Estado. Esas inversiones comenzaron con el New Deal de Roosevelt. A partir de allí arrancaron esas grandes inversiones. Son todos acuerdos, insisto, de largo plazo, en donde básicamente la política y la sociedad toda tienen que estar de acuerdo. ¿Qué es el Plan Delta? Bueno, déjame sentarme y vamos a explicar. El Plan Delta es un conjunto de presas y barreras que protegen a los Países Bajos de las mareas altas y tempestades. Juntos forman una barrera contra las tempestades más grandes del mundo. El Plan Delta se construyó en respuesta a la catástrofe de las inundaciones del 1953 en Zeeland. El Oosterscheldekering es la estructura más famosa e impresionante del Plan Delta, el cual está considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno.
por qué hay tantos canales en Holanda. Y no hablo de que se vean feos, porque se ven lindos. Gracias a ellos, muchas ciudades como Ámsterdam, Utrecht, Den Haag, se han convertido en ciudades muy modernas. Pero tengo para decirte que esto ha sido solamente un método de los holandeses para seguir protegiendo este país contra el agua, contra las inundaciones. ¿A qué me refiero? Pues me refiero que esos canales tan lindos que tú acostumbras a ver en Ámsterdam o en otras ciudades, como ya mencioné, se utilizan para drenar el agua, desbordes de ríos, suministro de agua y navegación. Ámsterdam o los holandeses han entendido que ya ellos no son enemigos del agua, sino que ahora son amigos. ¿Tú has escuchado por si acaso el dicho que dice, a tu amigo manténlo cerca y más cerca a tu enemigo? Por eso ellos han hecho esto. Antes lo que los holandeses hacían eran que ellos simplemente se robaban el terreno del mar. Esto ocasionaba que cuando el mar crecía, rompía las barreras. Entonces ellos tuvieron que cambiar el método. ¿Sabes qué hicieron? Construyeron canales. Esto ahora hace que el agua del mar pueda fluir al mismo tiempo de que nos permita a nosotros tener una ciudad más. O sea, mantén a tus amigos cerca, pero más cerca a tus enemigos. Decisiones que en otro momento se han tomado, por ejemplo en los 90, de priorizar el transporte de carga por quedar bien con Moyano, Claro. implican hoy que no tengas el ferrocarril de carga disponible, tiempo y forma y en calidad de infraestructura como para que lo puedas utilizar. Ni qué hablar de las economías regionales más Ni hablar. lejanas al núcleo, ¿no? Bueno, hay cálculos y estimaciones que dicen que acercar algo de la Patagonia o transportar desde Jujuy o incluso de Mendoza puede resultar hasta mucho más caro que exportarlo desde el puerto de Buenos Aires O sea, a Europa. el costo de Mendoza a Buenos Aires es más caro que de Buenos Aires a Singapur, algo así. Exactamente. O a Rotterdam. No sé. Exactamente. Por eso, a todo eso se le dice el costo argentino, Ok. que tiene que ver con que exportás impuestos, el contenido de impuestos de las exportaciones, el contenido de impuestos del costo de capital para poder hacer la infraestructura, los impuestos, las dificultades de las regulaciones, la dominancia que hacen también un sector empresario prebendario, no todos, sobre las infraestructuras, en alianza con los sindicatos, te lo digo estilizadamente. Sí, sí, sí. El caso de los camiones más que... Digamos, está estudiado, las coaliciones de Stoppers Samuelson se llama eso, en donde ambos están interesados en bloquear el acceso a la competencia. Cuanto Ok. más competencia, menos precio y costo tenés. Es una Existe ley eso. básica. Por ejemplo, la infraestructura portuaria, para no profundizar. Los holandeses siempre dedicados al comercio como actividad central. Sí, sí, el comercio, igual como En el dije, mundo entero. en el mundo entero. Como dije que agua es parte del ADN, también el comercio. Yo siempre con mucho orgullo digo que soy la embajadora del reino del país, de los Países Bajos, porque el reino consiste de 4 países autónomos. Ok. Es Países Bajos, por supuesto, pero también varias islas en el Caribe, y eso es parte de nuestra historia. Del legado. Del legado de nuestro comercio, que esas son islas todavía parte de nuestro reino, pero... Aruba, Curazao. y San Martín. San Martín. Y hay 3 islas más, Saba, San Eustaquio y Bonaire, que son como, digamos, municipios ultramar. Lugares muy lindos, ¿no? Lugares muy lindos, Muy lindos. y no llega el frío que tenemos ahora. Pero Países Bajos en ese tiempo de comerciantes navegamos también a Surinam, a Indonesia, a Bueno, muchos países. En Bahía, en Brasil, supo ser holandesa. También. Nueva York era Nueva Ámsterdam. También. Y ahora estamos en una fase que con mucho orgullo siempre hablamos de la edad de oro, que era la edad importante de Ámsterdam y Rotterdam. Cuando fue la ciudad más rica del mundo o Sí, algo así. pero ahora se está reconociendo, hasta nuestra intendente de Ámsterdam, hace 2 años, ella ofreció sus excusas por la esclavitud. Por la esclavitud. Porque fue gracias a la esclavitud, en gran parte, que la ciudad de Ámsterdam pudo crecer Que de esa prosperó manera. tanto. Ya.
y ahora no ver solamente la época de oro desde de la riqueza holandesa, sino a costo de qué. Y en esa fase estamos ahora en reconocer desde ese lado nuestra historia. Así como hicieron los holandeses con el consenso para luchar contra las adversidades internas, ustedes dicen conseguir consensos para potenciar las relaciones y en realidad un consenso más importante a nivel internacional. Exactamente. Bueno, ¿cómo lo hicieron los holandeses? El gentilicio sigue siendo holandés, pues no le puedo decir los habitantes de los Países Bajos. ¿Cómo tendría que decir? Neerlandeses. Neerlandeses. Sí, pero no yo también muchas veces digo holandés. Sí. Bueno, ¿cómo lo hicieron los holandeses? ¿Cómo lo tendríamos que hacer tal vez aquí en Argentina? Consenso, comercio, trabajo, largo plazo. Un ejemplo de ese mediano país de Europa para este enorme país de la América Latina. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por tenerme. Gracias.